Buenas tardes a todos ustedes en España, o si hay algunas otras personas en otras zonas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. De nuevo, mi nombre es David Poveda, soy el director de una empresa de consultoría ubicada en Medellín, Colombia, que se llama Flowing Consultoría. Somos los pioneros de la implementación de esta metodología en toda América Latina y en el mundo a nivel de ambientes de retail, que es un ambiente distinto con algunas especificidades y complejidades interesantes, y desarrollamos pues cómo es la manera en que se debe implementar Demand Driven MRP en estos ambientes. Desde hace pues muchos años trabajo con el Demand Driven Institute, que son los creadores de la metodología, realmente los promotores y divulgadores de la metodología. Y hemos entrenado no sé cuántas más, 500 personas pues en toda América Latina. Hemos trabajado en Estados Unidos, en muchos países de la zona, etcétera, y tenemos como pues ya al menos un recorrido en esto, porque ustedes saben que uno nunca termina de aprender. Entre más cosas uno ve, más aprende, que es muy interesante. Quiero agradecerle pues al QRM Institute que me invitó a contarles a ustedes en el día de hoy qué es esto de Demand Driven MRP y por qué es una real necesidad migrar a estos modelos que llamamos basados en flujo. Entonces, eso es lo que queremos cubrir en la próxima hora. Voy a tratar de cubrir unos 40 o 45 minutos de la forma más tranquila posible para que tengamos un espacio posiblemente al final para preguntas y respuestas. ¿Qué queremos trabajar hoy? Primero, una definición de qué es esto de Demand Driven MRP. Hay que comenzar por unas definiciones claras. Segundo, vamos a entender por qué las prácticas actuales no responden a las necesidades de hoy en día, a las circunstancias de trabajo que tenemos hoy, que son realmente subóptimas, que producen resultados nada deseables, y fundamentalmente es porque no son sistémicas y no están acopladas a la realidad de hoy. Y vamos a ver una cosa tremendamente importante y muy poco conocida, incluso con gente que tiene muchísima experiencia en operaciones, cadena de suministro, etcétera, que se llama el modelo descriptivo de las operaciones, sobre lo cual está basado Demand Driven MRP. Voy a contarles de a dónde sale eso, quién lo creó y cómo lo creó, y que eso hace que esto no sea una moda. Ustedes saben que en temas de gerencia y operaciones tienen cosas nuevas con los años, y entonces unas veces estamos en el tema del Six Sigma, y otra vez en el de Lean, y otra vez en el de teoría de restricciones, y qué sé yo, la ingeniería, etcétera. Y esas cosas se hacen algo, pasan y ya. Pero esto que vamos a ver hoy es basado en un modelo descriptivo, vamos a entender la importancia de eso, y que hace que esto no sea simplemente una moda, y que entonces lo vamos a implementar ya. Esto es la realidad de cómo se comportan de manera física y matemática las cadenas de suministro, y por lo cual es una solución distinta a casi todas las que conocemos en operaciones. Comencemos entonces por una definición, ¿cierto? ¿Esto qué es? Vamos a hablar de planeación de requerimientos de materiales. A ver si por aquí tenemos el lásercito. Planeación de requerimientos de materiales basado en demanda real. Creo que la mayoría de ustedes, asumo, conocen qué es el MRP tradicional. Fue una metodología presentada en el año de 1975 por un caballero que se llamó Joe Orlick, en un libro que llamó MRP, en una historia muy interesante de cómo fue la creación de eso, la conceptualización en los años 60 y su presentación e implementación en los años 70 y 80. En el año de 1990 había 1,5 millones de compañías en el mundo que tenían alguna forma de MRP, es decir, en 15 años, del 75 al 90, ese fue el nivel de penetración. Hubo en Estados Unidos una cosa llamada la cruzada del MRP por los beneficios que planteaba en términos de planeación de materiales. Pero vamos a cambiar eso hoy por una cosa que llamamos planeación de requerimientos de materiales basado en demanda real. ¿Qué es esto? Esto es un modelo basado en pensamiento sistémico, tema muy importante para la planeación y ejecución de materiales a lo largo de toda la cadena de suministro, tipo pool, descriptivo, disruptivo y único. Esta definición, cuando tenemos suficiente tiempo, me toma más o menos unas 2 horas darla. Voy a tratarlo lo más breve posible en el día de hoy por
razones obvias de tiempo, explicándoles algunos conceptos pues, básicos, claves y fundamentales de lo que hay en esa definición. ¿Qué es esto de sistémico? Sistémico es una de esas palabras chic, sexys, que se posicionan en la jerga y en el argot de las cadenas de suministro y de la administración, etc. Y la gente se siente muy importante cuando dice estamos pensando sistémicamente, holísticamente. Y cuando uno pregunta qué significa eso de pensar sistémicamente en la sala, cuando teníamos reuniones presenciales, se escucha un profundo y maravilloso silencio. Y quiero explicarles con un ejemplo muy claro qué significa sistémico. Supongamos que nosotros tenemos a nuestra disposición los 10 mejores ingenieros automotrices del planeta. Y les decimos, vean señores, tenemos una bodega ya cerca, aquí cerca, donde tenemos esos carros que ustedes ven ahí, los 100 mejores carros del mundo, pero los tenemos desarmados hasta el último tornillo. Necesitamos que ustedes vayan allá, busquen en esos 100 carros y nos traigan el mejor motor que encuentren allá, es decir, el mejor motor de carros del mundo. Estos van allá, hacen sus ejercicios, sus pruebas, etcétera, y ¡pum! Nos traen un motor de Rolls Royce. Bien. Después les decimos, tráiganos el mejor sistema de transmisión, van allá y lo traen, y después el mejor sistema de frenos, es decir, todos y cada uno de los componentes que necesitamos para construir un vehículo, un coche, hasta que nosotros terminamos con un salón similar a esta slide, esta foto que ustedes ven allí, en la que lo que ustedes ven allí son todos y cada uno de los componentes necesarios para hacer este carro. Pero nosotros tenemos una condición significativamente mejor. Y es que los que tenemos nosotros son los mejores de su clase en el mundo. Le decimos a estos ingenieros, señores, la razón por la cual les pedimos esto es porque nosotros queremos tener el mejor carro del mundo, el mejor coche, como dicen ustedes en España, del mundo. Ahí tienen los componentes, por favor, van y lo arman. Obviamente estos ingenieros nos dicen eso es imposible por una razón muy sencilla. Esas partes son las mejores del mundo, pero simplemente no encajan. Punto. Casi todo lo que hacemos nosotros hoy en todo el mundo, que se enseña desde las mejores universidades del mundo, es más o menos un ejercicio como el que acabo de plantear. Queremos tener el mejor gerente general, el mejor gerente de operaciones, el mejor gerente de mercadeo, el mejor gerente de finanzas, el mejor. Y las partes no encajan. Todo lo que hacemos, casi todo lo que hacemos en gerencia, repito, desde las mismas universidades nos forman en operaciones o en mercadeo o en finanzas o en recursos humanos, etcétera, pero no vemos una empresa como un sistema. Y tenemos que entender que una empresa se comporta como tal. Un sistema se define como cualquier cosa que tenga un conjunto de componentes con relaciones entre sí, con una meta común. Eso es lo que define un sistema. El cuerpo humano es un sistema, un país es un sistema, una empresa es un sistema y por lo tanto, si una empresa es un sistema, se debe administrar utilizando pensamientos sistémicos. Si yo tengo un problema de una máquina, llamo a un ingeniero mecánico, no llamo a un arquitecto, ni un biólogo. Si yo tengo un problema de una reacción química, llamo a un ingeniero químico, no llamo a un artista. Entonces, si tengo un problema de un sistema, tengo que llamar a alguien que utilice algo que llamamos pensamiento sistémico, que lamentablemente no es muy utilizado, ni divulgado, ni conocido, ni enseñado en las universidades. No tenemos mucho tiempo para hablar de eso, les voy a hablar brevemente de qué es eso. Primero, los sistemas complejos no son tan sencillos de explicar como los diagramas de espina de pescado o como la causa y efecto normal que nos han enseñado. Porque en los sistemas complejos la causa y el efecto están separados en el tiempo y en el espacio. Miren esta caricatura. Este caballero tumba esto, se va a demorar un rato para que este bloque le caiga en la cabeza y él se va a levantar aquí, a este punto que estoy señalando, a buscar el culpable, quién fue el que tiró y empujó eso sobre su cabeza.
Eso hace que los sistemas no sean tan intuitivos y muchas veces no entendemos lo que realmente está pasando en nuestras empresas. Porque, repito, en sistemas complejos esto sucede. Y esto solamente lo pongo ahí para ilustrarles que una de las muchas características de los sistemas complejos que hacen que nuestro día a día no sea ni tan intuitivo, que tengamos que trabajar demasiado para encontrar problemas y resolverlos, etcétera. Eso es fundamentalmente porque una empresa es un sistema y la administramos con cosas distintas. Unas breves cosas sobre sistemas, sobre pensamiento sistémico. Cuando estamos pensando sistémicamente, es mucho más importante gestionar las interacciones entre las partes que las acciones de las partes. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros estamos monitoreando, revisando, supervisando que las personas hagan su tarea y la hagan bien. Pero no estamos viendo, ni monitoreando, ni gestionando cómo las tareas que hacen las personas de un área afectan todas las otras áreas de la compañía. Los famosos a mí nadie me dijo, ¿por qué no me contaron? Es que yo no sabía de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Legendario. Si se desmonta el sistema, si se desbarata el sistema, tanto el todo como las partes pierden sus propiedades esenciales. Desbaraten un coche y esa cantidad de piezas que ustedes tienen no sirven en sí mismas para nada. Y además de eso se quedan sin coche. Un motor no se puede mover por sí solo. Ni una llanta tampoco se puede mover por sí sola, excepto que la pongan a rodar por ahí por una pendiente. De esto podríamos hablar horas y horas y hay cursos de doctorado enteros de un semestre o de varios de pensamiento sistémico. Y quien no haya hablado, nunca haya oído hablar de eso, se lo recomiendo que lo busque y lo empiece a entender y a estudiar, porque realmente cuando empezamos a mirar una empresa con pensamiento sistémico, entendemos muchas cosas que normalmente no hemos podido entender. En una definición simple, pensar sistémicamente es pensar en sincronización, en cómo sincronizamos todos los agentes de una compañía. Eso es un modelo de pensamiento sistémico, tiene pues una trascendencia muchísimo mayor de la que les puedo explicar, pero simplemente contarles que esto es algo que está basado en pensamiento sistémico y si a algunos de ustedes pues les gusta un poquito más la teoría, esto está fundamentalmente soportado por lo que se llama la teoría de los sistemas adaptativos complejos. Es un cuerpo de conocimiento bastante robusto con un contenido matemático y físico muy importante para quien, si alguno de ustedes tiene interés en esos temas, le pegue una mirada, le dé una mirada a esto de los sistemas adaptativos complejos. Esto entonces, pues está basado en pensamiento sistémico y lo utilizamos para la planeación y ejecución de materiales, para la planeación y ejecución de materiales. ¿Qué es planeación? Yo le he hecho esa misma pregunta, no sé a cuántas personas, como les digo, pues de Estados Unidos hasta Santiago y Buenos Aires, personas como ustedes, planeadores, toda esta cosa. Defina qué es planear o planificar, como dicen en otros países. Nadie ha dado la respuesta correcta. Tienen elementos y acercan y más o menos esto y toda la cosa. Simplemente nadie nos ha dado la definición correcta porque no arrancamos por una cosa tan sencilla como es definir correctamente los conceptos. Yo les digo a las personas, ustedes todos los días van a planificar a sus compañías. Díganme qué es eso. Lamentablemente muchas veces no lo sabemos. La definición correcta de planificar o planear es crear un futuro deseable tomando decisiones por anticipado. Repito, crear un futuro deseable tomando decisiones por anticipado. Por ejemplo, yo quiero planificar las vacaciones de mi familia. ¿Cuál es el futuro deseado? Pues lo que logramos en unas vacaciones que casi todos nos es obvio y nos gusta. Tengo que tomar una serie de decisiones por anticipado. Por ejemplo, ¿cuándo nos vamos? Miramos la agenda de todos y decidimos nos vamos del 1 de junio al 10 de junio. ¿Cuánto presupuesto vamos a asignar? Hacemos las cuentas familiares y asignamos un presupuesto. Por ese presupuesto, ¿a dónde nos podemos ir? Tenemos muchas opciones. Y definimos nos vamos a ir a Cartagena de Indias. Y después, ¿en qué nos vamos a ir? ¿En qué aerolínea? ¿O nos vamos en el coche? O lo que sea. ¿A qué hotel vamos a ir? ¿Qué excursiones vamos a tener? Etcétera.
tenemos que tomar una serie de decisiones por anticipado hasta que tenemos un plan. Eso es planificar las vacaciones. ¿Cómo se aplica esto al tema de gerencia de cadenas de suministro y planificación de materiales? El futuro deseable con estos proyectos son 4 cosas en su orden, que son los indicadores generalmente aceptados en desempeño de cadenas de suministro. Primero, el nivel de servicio, o TIF, es la sigla en inglés de On Time in Full, que es pedidos entregados completos y a tiempo. Segundo, velocidad máxima de respuesta al mercado, que tengo aquí encima montado. Tercero, con el mínimo inventario y con el mínimo gasto, es decir, estas 2 cosas que son las primeras que queremos lograr se refieren a la eficacia del sistema. Y estas 2 cosas, que son el tercero y cuarto que queremos lograr, se refiere a qué tan eficientemente podemos lograr esa eficacia. Y esto es un punto de cambio frente a lo que tenemos en casi todo el mundo, porque casi todo el planeta está enfocado en eficiencia. Baje los costos, reduzca los costos, sea más eficiente. Eso es una frase que yo creo que ustedes oyen todos los días o casi todos los días en sus trabajos o con mucha frecuencia, y vamos a ver que eso es un error garrafal y que conduce a los resultados subóptimos que tenemos. Esto es una herejía, ¿cierto? Pero se los voy a demostrar que es verdad. Y queremos esos, digamos, resultados, es el futuro deseable en ese orden. Máximo TIF, máxima velocidad de respuesta al mercado, mínimo inventario y mínimo gasto. Esto es lo que históricamente hemos logrado en las implementaciones de esta metodología en empresas manufactureras de muchísimos sectores distintos, de tamaños distintos, en retail, en sistemas de distribución, etcétera, etcétera. Ahora, tomando decisiones por anticipado en cuanto a qué. En cuanto a qué comprar, cuándo y cuánto, qué producir, cuándo y cuánto, y qué distribuir, cuándo y cuánto. Que eso fundamentalmente es en lo que consiste la planificación de materiales. Es definir eso que les acabo de decir para toda la cadena de suministro. Y aquí les muestro, para ustedes es muy conocido esto. Este es un slide que ya tiene muchos años, pero ustedes conocen muy bien el caso de Inditex y de Zara, que tiene al frente a Amazon, como lo tienen todos estos señores de Estados Unidos. Estos señores están quebrando todos y le echan la culpa a Amazon. Y ustedes saben que este señor es el industrial más rico del planeta, que es una persona, es un gallego que estudió hasta 5º o 4º de primaria. Estas empresas son manejadas por los mejores MBAs de las mejores universidades de Estados Unidos, que están haciendo perfectamente lo que les enseñaron en las universidades y se están quebrando. Este señor no fue a la universidad y es el más exitoso del planeta. Eso tiene que traer un mensaje, eso nos tiene que poner a reflexionar, porque en toda la literatura que hay sobre Zara, conocemos muy bien ese tema de retail, de vestuario, de moda, nos ha tocado trabajar mucho en eso también, como en otros ambientes. En toda la literatura que hay sobre Inditex o Zara, de una u otra manera, se dice, en Zara le damos muchísimo mayor importancia a la velocidad de respuesta al mercado que al costo de producción. En toda. Y nadie hace caso. Estos señores, que es un ejemplo, la semana pasada estaba en Miami vacunándome contra esta cosa del COVID y claro, estaba con mi esposa y ella va al concebido shopping, ¿cierto? Y es impresionante cómo va uno a los retailers de Estados Unidos y no encuentra la talla que necesita o no encuentra el tal color que le gustó. Es impresionante los agotados en los puntos de venta. Es la razón por la cual entonces están quebrando, porque el modelo que utilizan es el que perfectamente enseñan en todas las universidades del mundo, pero es total y completamente contrario al que utiliza este caballero en toda su organización. Hay distintos modelos de planeación y ejecución. Vean esta cosa tan absolutamente preocupante. Este es un reporte de, creo que es de Economist Business Intelligence Unit, creo que lo publicó hace unos años, donde miren esa cosa tan tremendamente angustiante que reportan. El 90% de las estrategias de negocio en todo el mundo fallan debido a una pobre ejecución.
Todos conocemos esos planes estratégicos fantásticos, divinos, en unos PowerPoint maravillosos, presentados en unas reuniones majestuosas. Y uno va a revisar un año y medio, 2 años, un año después que hay de eso, y miren el resultado que uno encuentra, muy poco. Y la razón es que tenemos muy buenas intenciones de hacer cosas, pero no lo hacemos bien, no ejecutamos bien. Y eso también incluye a la cadena de suministro. Para nosotros es tan importante la ejecución como la planeación, por razones muy sencillas. Si yo planeo y no ejecuto bien el plan, como les dije, en las vacaciones de mi familia, si el 1 de junio yo no tomo un taxi para ir al aeropuerto, no hay vacaciones, o sea, tengo que ejecutar. Y voy a tener muchos problemas. Y Morphy nos pega por todos lados todos los días. Pero no solamente es Morphy, es una cantidad muy grande de factores que hacen que la ejecución de los planes que hacemos, no solamente de cadena de suministro, sino de muchos otros temas, pues no se implementen como queremos. Entonces es planear y ejecutar, las dos cosas son muy importantes. De materiales a lo largo de toda la cadena. Cualquier cadena de suministro, óiganse bien, cualquiera, no importa de qué tamaño, empresa, sector, etcétera, se puede, digamos, representar con solamente 2 entidades, stocks y flujos. Es decir, una cadena de suministro son simplemente cosas que se mueven, punto. Entonces aquí tenemos unos stocks e inventarios que hay en unos proveedores que van a nuestra bodega de materia prima, podemos tener unos componentes semielaborados, productos terminados, centros de distribución y un retail propio de tercero, es decir, ahí está una cadena de suministro extendida. Lo de nosotros puede estar comprendido en cualquier parte de eso. Cuando las cosas fluyen de los proveedores a mis bodegas de materias primas, lo que llaman generalmente logística de entrada. Cuando van de producto terminado a centros de distribución y puntos de venta, pues es lo que llamamos logística de salida. Y cuando las cosas fluyen desde bodega de materias primas hasta producto terminado, es lo que llamamos programación y control de producción. Demand Driven MRP trata de estos buffers, de los que son míos, primero los que están bajo mi control, y después los integramos con los proveedores hacia atrás y con los clientes hacia adelante en modelos de VMI. De Vendor Managed Inventory, si no conocen eso, pues es término similar en castellano, es consignación. No es exactamente lo mismo, pero es lo más cercano. Pero es tratar de integrar toda la cadena de suministro, empezando por lo que yo controlo y después llamando a mis proveedores y a mis clientes a que hagamos toda una integración, porque no es ninguna exageración decir que aquí o nos va bien a todos o nos va mal a todos, por aquella cosa de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Yo puedo estar haciendo las cosas muy bien, pero si los proveedores no funcionan bien, no llego. Esa es la razón por la cual Toyota en los años 50 y 60 se dio cuenta de eso y empezó con su legendario plan de desarrollo de proveedores que fue copiado por toda la industria automotriz y después se ha, digamos, desplegado a otros ambientes. Yo solo no puedo. Si mis proveedores no tienen un buen desempeño, yo no lo puedo hacer bien. Y si yo le vendo a clientes que tienen puntos de ventas que no saben planear y poner las mercancías o productos que yo le vendo y no lo sabe desplegar bien en su red de puntos de venta, perdemos venta locos. Esto es a lo largo de toda la cadena de suministro. Descriptivo, disruptivo y único. Voy a pasarme en esto rápidamente porque es muy importante. En 1996, un par de profesores de MIT nos dijeron a todos los que trabajamos en esto de las operaciones, vea señores, señoras, ¿saben a ustedes por qué no les funciona casi nada de lo que ustedes hacen? Porque ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo. En otras palabras, pero más o menos fue eso. Y para soportar semejante hipótesis, escribieron ese libro llamado Factory Physics, que es un libro de 500 páginas, nada simple de leer. No sé cuántos de ustedes conozcan ese libro. Esto es lo más importante que se ha escrito en operaciones, en mi opinión, con otro par de libros que hay por allí,
en toda la historia. Listo. ¿Qué dicen Hoffman Spearman sobre Factory Fixing? Dicen, es una descripción sistemática del comportamiento subyacente de los sistemas de manufactura. En ese momento se referían a manufactura y ya lo ampliaron a todo el tema de cadena de suministro bajo las mismas bases. Y además de muchas cosas importantísimas que plantean allá donde ellos están viendo, esto es física, así es como es el modelo subyacente físico. Arrancan por decir, como les digo, muchas otras cosas que plantean. Ellos dicen, vean, hay dos tipos de modelos para resolver problemas en la vida. Hay unos que llaman los modelos descriptivos y otros llaman los modelos prescriptivos. Los modelos prescriptivos es como cuando uno va donde el médico. El médico le analiza unos síntomas, me duele la garganta, tengo congestión nasal, me duele la cabeza, me duelen los huesos, usted tiene gripa, tómese este antigripal. Es una receta, una prescripción. O como lo expresan ellos, es como si un muchacho fuera a la universidad a estudiar ingeniería civil y el profesor le dijera, vea, cuando usted tenga que diseñar un puente de estas especificaciones, esta luz y estas cargas, etcétera, etcétera, hágalo atirantado y verá que eso funciona. Eso es una receta. Pero si como realmente sucede en la universidad, casualmente mi pregrado fue en ingeniería civil hace muchos años, ya soy ingeniero industrial, creo, estudié de eso también hace muchos años. Como hacen en la universidad y nos enseñan resistencia de materiales y la física de las estructuras y las cargas dinámicas y las cargas estáticas y el acero y el concreto, etcétera, etcétera. Cuando a uno le enseñan ese modelo o a un muchacho en la universidad le enseñan ese modelo, cuando ese muchacho aprenda muy bien ese modelo, va a estar en capacidad de diseñar cualquier estructura del mundo. Una casa de un piso o la ópera del cine. Porque esas dos estructuras, o un rascacielos de 80 pisos, esas tres cosas se comportan exactamente bajo los mismos principios. No hay diferencia. Ahora, vamos aprendiendo paso a paso, ¿cierto? Un rascacielos de 80 pisos no se lo damos a un muchacho recién salido de la universidad, se lo damos a alguien que ya tiene experiencia. Pero el modelo teórico y real es exactamente el mismo. Entonces, lo que dijeron estos caballeros es, vean, usted no tiene un modelo descriptivo, aquí lo tiene, y lo presentan en Factory Fixing. Y ahorita vamos a entender cuál es ese modelo rápidamente. Y finalmente, disruptivo. Esta es otra de mis heroínas, señora Donella Meadows, una de las madres del pensamiento sistémico. También por a finales de los 90, creo que fue en el 97, ella escribió uno de los libros más famosos que hay en esto, de los pensamientos sistémicos, este libro que ustedes ven allí. Y escribió también ese artículo legendario, creo que fue en el 97, que se llama Los puntos de apalancamiento, lugares para intervenir en un sistema. ¿Qué significa eso? Los sistemas complejos no son lineales. Un sistema lineal es cuando el esfuerzo es proporcional, o digamos, el efecto es proporcional a la causa. Yo trabajo mucho y tengo muchos resultados. Trabajo poquito y tengo poquitos resultados. Es lineal. Pero en los sistemas complejos no existe eso. Yo puedo a veces trabajar muy poquito y tener un resultado gigante. O trabajar mucho y tener un resultado muy pobre. ¿Cuál es la idea? Encontremos esos sitios donde yo trabajo poquito y tengo un resultado muy grande. Fantástico, es lo que llamamos puntos de apalancamiento de un sistema. Y escribo ese artículo en donde describe cuáles son los puntos de apalancamiento de un sistema. Que lo recomiendo que lo lean, está en internet. Y comienza por decir, vean, lo más importante, o el punto de apalancamiento más importante que puede tener cualquier sistema, una persona, una familia, un colegio, una empresa, lo que sea, un sistema, es el poder para cambiar paradigmas, para enfrentar nuevos retos. Es decir, qué tan abierta tenemos nuestra mente para encontrar soluciones nuevas. O estamos muy contentos y satisfechos con estar consistentemente equivocados. Ese es lo primero. Después, el paradigma usado para diseñar el sistema. Porque yo puedo usar un paradigma equivocado, ¿cierto?
Después, la meta, la estructura del sistema, las reglas del sistema que en las empresas se llaman las políticas, etcétera, 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 hasta constantes parámetros y números. Obviamente esto tampoco es proporcional, es simplemente porque no cabe sino en ese slide, esa ilustración. Demand Driven MRP utiliza todos y cada uno de estos puntos de apalancamiento. Cuando uno usa todos esos puntos de apalancamiento, estamos hablando de un cambio radical en las reglas de juego. Esto es disruptivo. Si ustedes se dan cuenta, la enorme mayoría de proyectos de mejoramiento en todo el mundo están aquí. Constantes parámetros y números. Baja el desperdicio de esta materia prima. Baja el tiempo de cambio de esta máquina. Sube el precio. ¿Cierto? Por eso es que tenemos que trabajar tanto para tener los resultados que tenemos. Si nosotros nos enfocamos en esta parte de aquí arriba, tenemos muchísimo menor trabajo y resultados mucho más grandes. Esto es teoría de sistemas, lo remito a todos estos artículos. Repito, es bastante importante, es un cambio en las reglas del juego. No nos lo enseñan mucho, por eso pues les recomiendo mucho que le den una mirada a esto. Bien, ahora, antes de, esto es Demand Driven MRP, la definición que les mencioné. Pero antes de ver y decirles, contarles qué es esto, tenemos que definir correctamente el problema. Einstein decía, si a mí me dan 60 minutos para resolver un problema, utilizo los 55 primeros para entenderlo muy bien y los últimos 5 en resolverlo. Y eso es lo que voy a hacer en este webinar. Les voy a contar de todo el problema en los últimos 5 minutos, les voy a contar qué es Demand Driven MRP. Pues les voy a contar unas cositas. Tenemos que tener un acuerdo en el problema, porque si esto que les estoy contando soluciona un problema que ustedes no tienen, obviamente esto es una solución que es totalmente inocua, no coherente y no pertinente para ustedes. Entonces tenemos que tener un acuerdo en el problema que estamos resolviendo. Si no existe un problema, no necesitamos una solución. ¿Cuál es el problema fundamental que estamos resolviendo? Vean, las prácticas ampliamente aceptadas, injerencia de cadenas de suministro y de muchas otras cosas, fueron desarrolladas en los años 20, 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado en los Estados Unidos, en un mundo de industria, pero en un mundo todavía no globalizado. ¿Listo? En ese tiempo, la demanda de productos en Estados Unidos estaba creciendo muy rápido y especial después de la Segunda Guerra Mundial. Y no había capacidad suficiente en las fábricas para atender esa demanda. Es decir, la demanda estaba aquí y el suministro estaba aquí. Las empresas trabajan a plena demanda. Virtualmente cualquier cosa que produjeran la vendían. ¿Cierto? Ahí el problema era fundamentalmente incrementar el volumen de producción. ¿Cierto? Bajo esas circunstancias en las que se diseñaron y desarrollaron los pensum de universidades en Estados Unidos, que después se trasladaban a muchas partes del mundo, el inventario siempre es un activo. Porque si yo me quedo con unos productos ahí en la bodega y no las vendo esta semana, la semana entrante las vendo. Ustedes ya saben que esto no es cierto hoy en día. Se asume que todo lo que se produce o se compra se venderá pronto. Es decir, compre lo más barato posible, fabrique los lotes de producción más grandes posibles para que el costo le baje y para que pues, pueda incrementar un poquito en el volumen. ¿Cierto? Maximizar la producción, el volumen, siempre es bueno, porque como me lo compran todo, el error de pronóstico es irrelevante. Dije que iba a vender esto, me equivoqué, pero entonces vendo esto, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, bajo esas circunstancias es correcto decir que para ganar más dinero, como mi ingreso ya tiene un tope, las cantidades tienen un tope porque estoy trabajando al máximo posible. Y los precios ya los subí todo lo que podía, es decir, mi ingreso tiene ya un tope, un techo. ¿Cuál es la única manera de ganar más dinero? Es bajando los costos.
De allí, esa frase también legendaria, como les digo, que oímos todos los días en todas las empresas: baje los costos, baje los costos, baje los costos, sea más eficiente, sea más eficiente, sea más eficiente, sea más eficiente. Eso es un anacronismo gigante, porque las circunstancias de hoy son totalmente distintas. Hoy no vendemos todo lo que producimos, no trabajamos a lo que nosotros llamamos plena demanda. Este es un mercado de compradores hoy en día. No todo lo que se produce se vende. Es más, yo puedo tener los costes de producción más bajitos del planeta y quebrarme, por una razón muy sencilla: no vendo lo que produzco, me lleno de inventarios y además de eso, los inventarios incorrectos, ¿cierto? Y me quedo sin efectivo, sin caja y me quiebro. Porque las empresas no se quiebran por el P&G, se quiebran por la caja. Y esto es una cosa que le ha pasado a muchísimas empresas en el mundo, que es tratando de minimizar sus costes de producción, que supuestamente así ganan más dinero. Producen un mundo de cosas que después no venden, que se quedan con ellas, que sus inventarios crecen más rápido que las ventas y se quedan ilíquidas y se quiebran. Y hay un aumento, no todo lo que se produce se vende, y hay un aumento de lo que llaman hoy en día VUCA. Esto es una de esas siglas de moda, acuñado por el ejército de Estados Unidos en los años 90, tratando de entender cómo iba a ser el siglo XXI, cómo se debían preparar. Y dijeron: lo que vamos a encontrar es un mundo lleno de esto, de variabilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, y ni se diga si tuvieron razón. Tenemos lead time más largos, el error de pronóstico en aumento, hay proliferación de productos, los portafolios de las empresas cada vez crecen más y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los resultados que tenemos hoy son estos, hoy en día. Niveles de servicio por debajo del 97%, muchas veces en el 80, 85, algunas veces en el 70. Esas empresas de niveles de servicio del 70% no son sostenibles, porque sus competidores van a lograr niveles de servicio del 95% más, y los que tengan 70% se van a quedar sin pedidos. El inventario rota menos de 6 veces al año, lead time prolongados al mercado, llenos de urgencias, cambios frecuentes y no planeados en el cronograma de producción. Baje lo que tenga en esa máquina y monten esto porque hay que cumplirle al señor tal. Tensiones entre los departamentos de compras y producción, tensiones entre los departamentos de producción y ventas. Finanzas siempre se pregunta cómo mejorar, pero nadie le dice cómo. Clientes cancelando pedidos, promociones con grandes descuentos, inventarios de baja cada 2 o 3 años y un largo etcétera. Y esto es una radiografía para todo el mundo hoy en día. Y no es que seamos tontos, es que estamos tratando de clavar clavos con un destornillador. Entonces los resultados no se van a dar. Lo que necesitamos es tomar un martillo y empezar a usar el martillo, y eso es Demand Driven MRP. La herramienta correcta para el problema correcto. Es decir, lo que estamos haciendo es resolviendo el problema con una cantidad enorme de técnicas, que no tengo tiempo de situaciones, como yo me demoro 2 horas, pero es simplemente ilustrarles que estamos utilizando la herramienta inadecuada. Perdón. Entonces, ¿hacia qué cambiar? Si todo eso no es, y les digo, hay muchas otras cosas que no están, ¿hacia qué cambiar? Vamos a pasar desde una perspectiva basada en la reducción de costos a una perspectiva enfocada en maximizar el flujo. El flujo de información y de materiales relevantes. Queremos maximizar la velocidad del flujo. En una sola palabra, a mí me dicen: ve, ¿qué es eso de Demand Driven MRP? ¿Qué hacen ustedes? Yo les digo: a lo que pretendemos nosotros es pasar de vivir obsesionados constantemente en reducir los costos o costes, a vivir igualmente obsesionados a reducir los tiempos. Es decir, cuando no estamos trabajando con plena demanda, es decir, no vendemos todo lo que podemos producir, lo que tenemos que hacer es perseguir el mercado y no perder ni un solo pedido, cumplir en todo lo que entregamos lo más rápido posible, con el mínimo inventario y con el mismo gasto, y todo eso se logra reduciendo los tiempos. Por ejemplo, Zara produce el 50% de sus prendas aquí mismo en España, en Portugal, en el norte de África, pagando hasta 10 veces más cara la mano de obra que pagaría en
en China. Sara despacha aquí a Medellín y aquí a toda América Latina. Todo el mundo llegan 2 veces por semana los aviones de Iberia con la reposición de Sara. Ellos no están basados en el costo, están basados en la velocidad de respuesta al mercado y aquí tienen los resultados. Y lo que queremos hacer es emular a estas. Les hablé de Sara, Castillero de Venecia, 1575. El 1575, el mayor complejo industrial de Europa antes de la Revolución Industrial, llegaron a tener 16.000 trabajadores. Fue la primera línea de ensamble, la primera línea de montaje, el sistema de producción en masa. Especializaron en el trabajo, desarrollaron un clúster entero, tenían bosques enteros para sus barcos. Ellos eran los dueños de los bosques. De fundiciones para hacer las partes en hierro en esa época de todos sus barcos. Y en 1575 el astillero de Venecia, para armar un barco, cuando tenían todas las partes listas, se demoraba un día. Está documentado en internet. Eran los campeones del flujo. 1575. Esa capacidad tecnológica fue la que le permitió a Venecia ser la potencia del Adriático y parte del Mediterráneo durante 700 años, por desarrollar esa flota de barcos que les permitió un poderío militar y comercial sin igual en ese momento. Ford, 1913, totalmente integrado desde las minas de hierro hasta las plantas de montaje y ensamble de carros. Ford se demoraba 72 horas en transformar una pala de mineral de hierro que sale de una mina hasta que este material salía en forma de un carro ensamblado por sus plantas. 72 horas, era el campeón del flujo. Yo no sé hoy en día cuánto es eso. Hace un tiempo vi para ese ciclo hoy en el aluminio y es 6 meses hoy. Toyota, la empresa manufacturera más exitosa de la historia. Le preguntaron a Taiichi Ohno, una vez estaba retirado, periodista le dijo en Estados Unidos, Taiichi Ohno pues el arquitecto del sistema de Toyota. Señor Ohno, díganos aquí en 5 o 10 minutos lo más corto que usted pueda, en términos y lenguaje para personas que no sabemos de administración, ni de fábrica, ni cosas de esas. ¿Qué fue lo que hizo usted en Toyota durante 40 años para lograr lo que logró? Y el señor Taiichi Ohno le dijo, vea, no necesito ni 5 ni 10 minutos, necesito una frase. Le dijo, vea, lo único, y hizo énfasis único, que yo hice en Toyota durante 40 años fue tratar de reducir el tiempo que transcurre entre el momento en que nos hacen un pedido y recogemos el dinero. Todo lo que inventamos en Toyota lo dejamos aquí porque contribuía a ese propósito. Just in Time, Kanban, SMED, Okayoke, todo lo que hoy conocemos como herramientas, sí, que obviamente fueron inventadas en Toyota, se inventaron para eso. Y por último, Sara, que ya les terminé de hablar, perdón. Ya les había comentado que están enfocados en tiempo y no costo. Ahora, excusan la animación de esto está muy regular, no la revisé, pero vamos a hacerlo. Entonces, de nuevo, el resultado esperado son los indicadores de desempeño correcto en cadena de suministro, ya lo mencionamos, OTIF, disponibilidad de materias primas, lead time al mercado, inventarios, gastos mínimos, todos al mismo tiempo. Ahora, habíamos dicho que tenemos que tener acuerdo en la solución, en el problema que resolvemos. Es el problema de tener inventarios mal posicionados, la frase legendaria aquella de que tenemos mucho de lo que no se vende y estamos llenos de lo que sí se vende, es resultados, pronósticos, etc. Y muy brevemente les voy a contar en los pocos minutos que tengo cuál es ese modelo descriptivo que mencionaron Johan Spielman sobre el que está basado Demand Driven M&A. Aquí tenemos cualquier empresa del mundo está metida aquí. Está incluida en algún tramo de esto. Tenemos docenas de proveedores que están entregando con variabilidad aquí. Lo que pueden, cuando pueden, a la hora que pueden. Lo que hacemos es tomar estas materias primas y llevarlo por unos procesos de manufactura para una bodega de producto terminado. Cientos de SKU, docenas de procesos, docenas, centenas, miles de personas involucrados en todo esto, todas produciendo variabilidad. ¿Cierto?
Y aquí, pues, millones de clientes comprando lo que quieren a la hora que quieren. Es decir, esto es un sistema que está expuesto a una variabilidad enorme por todos lados. Porque en el mundo que nosotros conocemos y sabemos hasta el momento, solamente 23 cosas constantes, solamente 23. La velocidad de la luz, la distancia de Planck, la constante gravitacional, etc. De resto, todo varía. Entonces, todo esto está variando en todo momento. Todo por todos lados. Como loco. Y encima de eso, nos dicen, tenga máximo TIF, máxima velocidad, mínimo inventario y mínimo gasto. Este es un problema enormemente complejo. Si uno estudia matemáticamente la complejidad de este problema es gigante. ¿Qué es lo que pasa? Es que hoy en día nosotros separamos en compras, producción y distribución, y cada uno sálvese quien pueda. Pero eso es una cadena de suministro integrado. Y el problema no es que haya variabilidad, el problema, y no tengo el tiempo para explicarlo bien, el problema es una cosa que llama la propagación de la variabilidad, que es una ley que está claramente identificada, que dice que entre más largo sea un sistema, un proceso, un proyecto, lo que quiera, una secuencia de actividades, entre más largo es, más está expuesto a algo que se llama la propagación de la variabilidad. Y esto fue lo que dijeron Hoppe y Spearman, que esto es muy poco conocido. Y que esa propagación de la variabilidad tiene dos efectos enormemente nocivos y perversos para cualquier sistema de operaciones, cadenas de suministros, manufactura, proyectos, cualquier tipo de proceso. Es que en la medida en que más se propague la variabilidad, la productividad, el output del sistema crece exponencialmente y el lead time de respuesta crece exponencialmente. Ese es el modelo descriptivo de las cadenas de suministro en las operaciones, como plantearon Hoppe y Spearman, y el mismo sobre el cual está basado el Demand-Driven MRP. Esto no es tratado por casi nadie. Ahora, la única forma, ese problema tan complejo tiene una única solución posible. Una única, por eso es descriptivo. La única forma posible de sincronizar la oferta y la demanda en presencia de variabilidad es mediante la inclusión de buffers o colchones. Es decir, como muros cortafuegos que impidan esa propagación de la variabilidad. Y un buffer se define como un recurso en exceso que corrige los desajustes entre la oferta y la demanda. Y solamente existen tres tipos de buffer, no hay sino tres. De cantidad, que son los inventarios, de tiempo y de capacidad. Demand-Driven MRP trata de los buffers de cantidad, de los inventarios. Hay un hermanito, también se estudia en todos estos modelos de Demand-Driven, que es programación y ejecución de producción, que utiliza los buffers de tiempo y capacidad y que utiliza principios que según la gente del Factory Physics Institute, solamente el 1% de los profesionales de operaciones en el mundo conocen de alguna manera. Es decir, seguimos trabajando con un destornillador. Entonces, repito, Demand-Driven MRP trata de los buffers de cantidad porque es la única manera de detener la propagación de la variabilidad, que es el enorme problema que enfrenta cualquier cadena de suministro. Porque su productividad o su output decrece exponencialmente y su lead time crece exponencialmente con esa propagación y amplificación de la variabilidad. Esto es lo que propongo. En una sola slide, que ya vamos a terminar, ¿no? Tengo 8 minutos, me pasan unos pocos. Un solo slide, esto funciona así de simple, conceptualmente, ¿no? Bueno. Supongamos que aquí tenemos esta cadena de suministro. Aquí hay una mala traducción de fuente, esto es suministro, perdón. Y entonces lo que hacemos es que, supongamos que tenemos unos puntos de venta. Lo primero que vamos a hacer, que son abastecidos por unos centros de distribución regional. Estos centros son abastecidos por una bodega de producto terminado y una planta de manufactura que tiene componentes semi-elaborados y que tiene pues una bodega de materias primas que es, digamos, atendida por proveedores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Supongamos que primero vamos a posicionar, a definir dónde ponemos unos inventarios. Mucho de eso es intuitivo, lo sabemos hacer, lo conocemos. Hay otras cositas que no, tal vez son tan intuitivas. Pero en general es dónde vamos a poner su inventario. Segundo, los dimensionamos con unas técnicas muy sencillas, tan sencillas que hay gente que se dice experta en cadena de suministro y se molesta que porque eso no es matemáticamente muy complejo. Ojo, las cadenas de suministro son un problema estocástico no sujeto a optimización matemática. Repito, los problemas matemáticos, problemas estocásticos desde el punto de vista matemático, no son optimizables por definición matemática. Y hay mucha gente en cadena de suministro, hice una maestría en ingeniería en Canadá, me gustan las matemáticas, etcétera, pero mucha gente en cadena de suministro está obsesionado con ver una solución matemáticamente perfecta. No existe una solución matemáticamente perfecta a un problema estocástico, es por definición matemática. Entonces no busquemos el óptimo, porque no existe por definición. Entonces lo dimensionamos suficientemente bien. Esto es una cosa que le da mucho trabajo a mucha gente entender. Hemos encontrado. Bueno, muy bien. Pues los dimensionamos y los vamos a ajustar dinámicamente. Una forma muy sencilla. Esto es una ventaja también de la metodología. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que hoy, en este punto de venta, vendí 5 unidades de un SKU, un producto, una referencia, no sé cómo lo llamen ustedes. Aquí vendimos 3, aquí vendimos 2 del mismo y aquí 6. Muy simple. Mañana, o con la tan frecuentemente como sea factible desde el punto de vista operativo, desde acá le repongo 5, le repongo 3, le repongo 2 y le repongo 6. Así de sencillo. Ahora, este señor de aquí del centro de distribución usó 16 unidades. Entonces le dice a la bodega de producto terminado, repóngame 16 unidades. Hay unos mínimos, unas reglas. Es sensata la cosa. Y como este señor de producto terminado despachó 16 acá y 14 acá, pues su inventario bajo en 30. Entonces le dice a la planta de manufactura, genere una orden de producción por 30 unidades. Hay unos mínimos y unas reglas. Perdón. Y a su vez, cuando utilizo estas materias primas, pues le digo a los proveedores, repóngame eso. Es un modelo de reposición por demanda real. Hay muchas consideraciones adicionales que por motivos de tiempo, que ya me pasé lo que quería compartir con ustedes, pues no las podemos tratar. Hay promociones, hay estacionalidades, hay forma de todo eso, porque es la realidad y de nuevo creemos que esta es la frontera de conocimiento. El resto son detalles técnicos que se aprenden relativamente fácil. Dónde poner los inventarios, de qué tamaño hacerlos, cómo ajustarlos dinámicamente, cómo reponerlos y cómo hacer la ejecución, que como les mencioné para nosotros es tan importante la ejecución como la planeación. Quiero hacer pequeñitas, 4 minutos de preguntas. Si quieren saber más, pues vamos en el máster que va a comenzar no sé, yo aquí debo tener un problema con las fechas, me excusan, no sé, Dani, si tú estás allí para que nos hagas corrección en las fechas o escriban ustedes pues a la gente allí que nos puede ayudar en el instituto, que van a tener todas estas certificaciones y vamos a tratar del tema dentro del tema del NMLP. Quisiera preguntarles si en este momento entonces tienen algún tipo de preguntas, comentarios. Lamentablemente me excusan, me explayé un poquito más de lo que quería, pero abierto a sus preguntas si tienen alguna. Bueno, parece que no. Espero haberles dejado algún tipo de inquietud. De decirles que esto es una cosa novedosa que realmente pues ha venido produciendo resultados consistentes. Pues si tienen si tienen alguna pregunta en el futuro, una consulta, pues entonces a través del URM en el futuro ustedes podrán contactarnos. Entonces, como no hay preguntas, a ver, no sé si por aquí en el chat hay alguna cosa.
Por aquí dice alguien, David, en los tiempos en los que estamos, ¿cómo justificas stocks a la dirección para ganar en agilidad? Si te refieres a los tiempos de COVID, en tiempos de COVID tenemos muchos ambientes distintos. Nosotros tenemos clientes aquí en Colombia, empresas muy grandes, multinacionales, que están trabajando a plena capacidad, porque no dan abasto, porque no hay importaciones de China, por todo este problema que hay de la logística de China. Entonces, todo lo que venía antes de China importado se está volcando a la demanda nacional. Y hay muchos otros ambientes en circunstancias muy distintas. Entonces, no realmente entiendo tu pregunta. Pero si interpreto bien, en condiciones normales, que no haya COVID, está pues, desfigurado. En condiciones normales hay una metodología de posicionamiento de inventarios que tiene mucho que ver con la metodología tradicional de ingeniería industrial que se llama cost-cognitive. Es posicionar unos inventarios de componentes semi-elaborados para ganar respuesta al mercado. Bueno, muy bien. No veo más preguntas, entonces... me refería por el tema de la obsesión que se tiene en la reducción de costes que es necesario en ocasiones inventarios para nivelar la producción y ser más rápidos. Pues es el problema, es que el problema es la obsesión de los costes, es que más cuesta no tener estos inventarios que tenerlos, pero hay que vender bien esa idea y demostrarlo, ¿cierto? Es decir, el proceso de venta de esto es complejo porque es un cambio fundamental de paradigma. Y las áreas financieras al principio lo ven con mucha reserva, que esto quiebra fundamentalmente lo que ellos han tratado de hacer durante muchos años, pero cuando empieza a dar los resultados, el tema de paradigma, el tema del cambio de paradigma ya no es tan importante porque empiezan a ver la caja muy bien. Entonces es un tema largo, pero sí hay que tratarlo y venderlo bien. Gracias, trabajo en una empresa aeronáutica con Boeing y Airbus como clientes. ¿Conoce usted alguna empresa de este sector que trabaja con demanda y MRP? Sí, señor. Tenemos muchos ejemplos de Aerospace Industry. Es más, Debra Smith, la inventora real de esta metodología, con quien hemos tenido el placer y el honor de trabajar aquí en Colombia en varios proyectos, fue consultora de Boeing. Y hay muchas empresas de todo el área de Aerospace, que hay ejemplos. Si quieren me escriben un correo, yo los remito a los casos de estudio que hay sobre todo el sector de la industria. ¿Cómo encaja Mando y MRP con QRM? Los dos están igualíticos, fundamentados en velocidad de respuesta. Yo realmente no soy un experto en QRM, no soy capaz de contestar algo que no conozco bien. Conozco relativamente bien de Mando y MRP, pero algo he oído de los modelos de QRM, algo he leído, pero los dos están fundamentados en la misma propuesta de flujo de velocidad de respuesta, no de costo de manufactura de producción. Comparten las mismas propósitos, posiblemente lleguemos allá por avenidas distintas, pero fundamentalmente son muy compatibles en temas de maximización. Bueno, yo creo que ya cumplimos con el tiempo. De nuevo a todos les agradezco mucho. Ojalá pues alguna inquietud les haya dejado para el futuro. Y si nos podemos ver en el futuro en algún momento, sería muy grato. A todos muchas gracias. Buenas tardes para todos. Chao.